Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? El tema de hoy se llama ¿Por qué Dios quiere que ores? Eh, Me comentaban los chavos por qué me baso o toco mucho el tema de la oración. Eh, la oración es muy importante, amigos, que me escuchan, amigas. Creo que si no tienes una vida de oración, muy difícilmente vas a poder eh, vencer todos los obstáculos. eh, Llámese emocionales, espirituales, ¿cómo se llama? Recuerdo que yo terminé una carrera soy ingeniero industrial, terminé una ingeniería, me gradué en la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, yo recuerdo que en los semestres cuando a mí me tocaba eh, estar en la escuela, había momentos que yo no tenía recursos para comer, a lo mejor hasta para pagar una colegiatura. Sin embargo, yo me iba a la biblioteca y en unos cubículos me ponía a platicar con Dios, a orar con Dios y, y a decirle mi situación, a expresarle cómo me sentía en ese momento y lo que necesitaba también, ¿no? Yo le decía, tú eres mi padre, tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres quien abre puertas, tú eres mi papá, no tengo otro. En ese tiempo, eh, mi padre pues ya nos había definido que no tenía dinero, entonces yo no podía recurrir a nadie más que a Dios. Y obviamente pues trabajar, ¿verdad? Trabajar medio tiempo en una empresa, pero los primeros semestres eran tan difíciles que necesitaba yo estar enfocado en la carrera. Entonces renunciaba yo de los empleos, ¿verdad? Porque no podía o con el trabajo o con la carrera. Para los que estuvieron en la escuela, han de acordarse, ¿no? De que estar en los primeros 3 semestres, que es el tronco común, es súper pesadísimo. Mate uno, mate 2, álgebra, cálculo, eh, programación, electricidad. Entonces todo eso era muy, muy difícil y muy complicado. Y yo recuerdo que estudiando en el cubículo y con hambre, yo le oraba a papá y le decía, tengo hambre, pa, tengo hambre. Y me ponía a llorar, ¿verdad? Me ponía a llorar, ¿qué más hacía? Pues así que sacaba todo ahí en ese momento y recuerdo que agarraba mis libros, mis cuadernos, entregaba el libro en la biblioteca y me salía al comedor. Me iba al comedor, un comedor grandísimo, o sea, eh, donde teníamos de todo tipo de comida. Entonces yo me iba al comedor y llegando al comedor me encontraba un compañero de la carrera y me decía, ¿qué onda, Giovanni? Y yo, ¿qué onda? ¿Ya comiste? Y digo, no, no he comido. Vente, yo te voy a invitar a comer. Entonces ahí yo miraba la respuesta de Dios pronta, muy pronta. Él satisfacía esa necesidad en ese momento. Obviamente, y yo con los ojos acá llorosos, va, y todo tratando de que no me vieran, corrí al comedor con mi camarada y compramos de comer y agradeciendo a Dios en todo momento. Entonces, la etapa de la universidad, yo viví muchas experiencias hermosas, pero en todo el tiempo yo me la pasaba orando, señores, clamándole a Dios, llorándole a Dios. En la Biblia dice que tenemos que clamar. No solamente es hacer una pequeña oración, sino que clamar, que nuestra oración venga desde adentro, desde lo más profundo. Entonces, yo te quiero invitar a que cualquiera que sea tu necesidad, hagas una oración que venga desde adentro, desde el fondo, un clamor fuerte, un gemido. Eh, Muchos comentan, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que Dios conoce mi necesidad, Dios conoce todo lo que yo estoy pasando, las carencias y todo, y pues yo no ocupo pedirle porque ya las conoce. No, Señor,
necesitamos expresárselas, necesitamos decirle, de esa manera tú lo reconoces a Él. Cuando tú le expresas a Dios lo que sientes, lo que tienes, lo que traes en tu cabecita, o sea, le estás dando, lo estás reconociendo a Él, lo reconoces y sabes que Él es la autoridad cuando tú le dices la dependencia de Él. Entonces es muy importante que tú también le digas a papá, aunque Él lo sepa, exprésale cómo te sientes, cómo estás. Es muy importante. Entonces la oración, una de la clave de la oración, señores, creo que anoten este punto, creo que es muy importante. La clave de la oración es orar de madrugada. Es muy importante orar de madrugada. Yo tengo ya cerca de 6 meses mm, que puse mi alarma a las 5 de la mañana, 5:07, 5 con 7 minutos. ¿Por qué? Así la puse yo. ¿Verdad? Tú lo puedes poner a las 4, a las 3, a las 2. Yo la puse a las 5:07. Y yo me levanto a esa hora y oro. Empiezo a orar de 5 a 6 o 6:30. Este, en base a tu tiempo, ¿verdad? Porque hay gente que se va a lo mejor a las 6 a trabajar, entonces se tiene que levantar a las 4, de 4 a 5 para que de 5 a 6 te arregles y a las 6 te vayas. Entonces tú tienes que dar tu tiempo para poder orar. Yo por lo regular oro de 5 a 6 todos los días. Sí, a veces a lo mejor un día se me pasa, ¿va? Y ahí hago concha y una oracioncita de 20, 30 minutos, ¿va? Pero hay que orar todos los días. Es muy importante estar orando de madrugada. Sí, a veces me toca cuando es los sábados, pues me levanto a veces a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar. Y a veces no es decir muchas palabras, ¿verdad? No es estar repitiendo la oración, sino a veces es también escuchar lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Pero sí es importante expresarle a Dios lo que traes guardado en tu corazón. Bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Eh, vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. Sean conocidas, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, Dios necesita conocer tus peticiones. Sean conocidas. Por, dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. O sea, no te preocupes si ya oraste, pero si no has orado, pues entonces sí, preocúpate, porque ¿quién te va a ayudar? O sea, no hay más, no hay a quién acercarte. A lo mejor algunos van a decir, no, pues es que yo no tengo ningún tema o ningún problema por la economía. Sí, yo lo sé, pero a lo mejor lo tuyo ya no es económico, a lo mejor ya tuyo es un tema eh, con una enfermedad. O sea, Dios también sabe que estás enfermo, pero es necesario expresar, decirle a Él lo que sientes y qué necesitas, ¿verdad? Claro está, todo sea bajo su voluntad, pero es importante clamarle a Dios, ¿sí? Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué Dios, voy a leer la Biblia, por qué Dios escucharía nuestra oración?
O sea, ¿acaso Dios no tiene mucho trabajo? ¿Acaso Dios no está ocupado? ¿O quién eres tú para que Dios vaya a escuchar tu oración? También puede pasar eso por tu cabeza. Chis, pero ¿por qué Dios me va a escuchar a mí si soy el peor? ¿Sí? Si me acuerdo de él nada más cuando estoy enfermo. No importa, no importa, amigo, amiga. Tú clámale. Fíjate, Job 7, 17 y 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? O sea, ¿qué es el hombre a quien das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana examinas y a toda hora lo pones a prueba? O sea, Dios te examina cada mañana, dice la Biblia. Aquí dice. Entonces, cada mañana. Y si tú lo buscas cada mañana, va a haber una conexión entre tú y él. O sea, que es el hombre a quien das tanta importancia que con tanta atención le concedes que cada mañana examinas. Son diferentes versiones. Que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. Son dos versiones, Reina Valera y nueva versión internacional. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre a quien das tanta importancia? Job 7, 17 y 18. Que tanta atención le concedes que cada mañana examinas. O sea, Dios te visita cada mañana. Y si tú oras cada mañana, pues hay una conexión. Hay una conexión. Se da la conexión. Jesús acostumbraba a orar de madrugada. ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Ahí está el secreto, señores. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Todavía estaba oscuro. Todo, creo que la hora más hermosa cuando todo se da en lo espiritual, porque estamos hablando ya en lo espiritual, terreno espiritual, es en la madrugada. Si Jesús nos enseñó, si Jesús lo hacía es porque ahí está el secreto. El secreto es orar de madrugada. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. La clave es orar de madrugada. ¿Qué va a pasar cuando oras de madrugada? Hay una conexión fuerte entre tú y Dios. Dios está presto a escucharte. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Pidan sanidad. Pidan respuesta a los milagros. Pídale al Señor. ¿Tienes cáncer? No sé cuál sea la enfermedad que tengas, pídesela, papá, pídele al Señor una respuesta. Él te la va a dar, lo dice en su palabra, no lo digo yo ni lo estamos inventando. Por algo está la palabra de Dios. Y Él dice que nos visita. Levántate de madrugada, esfuérzate, pon tu alarma, esfuérzate, inténtalo. Yo los vuelvo a retar otra vez, intenten levantarse de madrugada, intenten hacerlo. Va a ser algo especial. Es algo maravilloso, esa experiencia de orar de madrugada. Ahora, es importante que Dios sepa para que Dios empiece a mover las piedras, para que Dios empiece a mover las piezas y se empiece a dar.
Me acuerdo una vez, estaba yo escuchando al pastor Ricardo Hernández, el pastor de Colombia. Él decía que cuando empezó la congregación tenía como 30 hermanos. De esas 30 eran como unas 10 familias. Pues dice, pues nadie diezmaba, nadie oraba, y si lo hacían, a lo mejor 3 4 familias, entonces era muy poquito lo que entraba a la iglesia. Dijo, y pues nosotros estábamos pagando renta, y pues el niño pequeño, pañales, entonces no les alcanzaba el dinero, ¿verdad? Pero con lo que yo me quedo es que él decía que estando él vivía en el tercer piso, y en el primer piso, estaba una pollería, estaban unos pollos al asados, y el olor subía eh, al, al piso de ellos. Entonces él dice que le dice a Patty, ay, Patty, ¿cómo se me antoja? Patty, su esposa, ay, Patty, ¿cómo se me antoja? Aunque sea medio pollito, huele bien rico. ¿Verdad? Estaba ahí expresando lo que él sentía, su necesidad. Y como Dios es lindo y es hermoso y Dios te sorprende muchas veces, como a los 5 minutos tocaron la puerta y era un hermano que iba de paso. Dijo, hermano, nomás pasé a dejarle medio pollo y ya me voy. Llevo mucha prisa. Y Dios los bendiga. Bueno, entonces dice que él y Patty se miraban y pues lloraban y le agradecían a Dios. ¿Verdad? Y dice que él platicaba ese testimonio cada vez que predicaba, el del medio pollito. Pero hubo una vez un hermano que le dijo, hermano, ¿y por qué no pidió un pollo? ¿Por qué nada más medio pollito? Y dice que él le cayó el 20. Y pues sí es cierto, ¿va? Nomás pedí medio pollo, pero pude haber pedido un pollo. Y es que a veces también pasa eso, señores. Pedimos nada más medio pollito cuando Dios nos quiere dar el pollo entero. Salchichas, cebollita y tortillas. Pero nosotros nomás pedimos medio pollo. ¿Sí? A lo mejor hasta el Señor quiere darnos ahí medio pollo y 1 kilo de carne. Pero nosotros nomás tenemos en nuestra cabecita nada más tenemos el medio pollito. Entonces, hay que atrevernos a pedirle a papá. Atrévanse a pedirle a papá. ¿Sí? Yo les voy a platicar algo mío. Yo me acuerdo que una vez, yo le dije a Dios, yo platicando con papá, le digo, yo siempre, por lo regular, cuando platicaba con papá, yo me iba a un parque ahí en Tijuana que se llama el Parque de la Amistad. Y orando yo ahí en el Parque de la Amistad, yo le decía a papá, papá, ya estoy cansado de andar en los camiones. Quiero un carro. Yo soy tu hijo, soy el Junior. Échame la mano para poder conseguirme un mueble. Lo quiero de color rojo, colita de pato, quemacocos. Para mí, carro deportivo bonito. Marca y todo, tal cual como se lo pedí. Ya como al mes me acuerdo que un camarada ahí, que fue a visitar a otro camarada, me dijo, hey, tengo ahí un carro que me estás trabajando, acabo de comprar uno nuevo y no tengo dónde meter el nuevo. Tengo uno ahí que ya, pues ya no lo uso. La verdad, tengo 2 carros y con este ya es el tercero y ya no lo uso y le quiero dar salida. Y le dije, ¿cómo es? Y ella me dijo, no, pues así, mira, colita de pato, color rojo, quemacocos. Y dije, no, pues ese es mi carro. Y le digo, no, pues, ¿estás hablando de mi carro, compadre? Y efectivamente era mi carro. Ya por ahí negociamos, me lo dejó muy barato. Dios, cuando es tuyo, Dios abre la puerta. ¿Verdad? Pero hay que atrevernos a pedirle a papá. Y ahí fue cuando Dios me concedió ese carro, mi primer carro. Entonces, sí tiene, sí es consentidor. Dios es tan hermoso y que no lo conocemos que a veces no, como dicen aquí los regios, nos chifla, nos consiente, ¿verdad? Conoce los deseos de tu corazón. Y pues es nuestro papá y tú eres el junior, pues atrévete a pedirle, va. Y ese fue mi primer carro. Y así he tenido muchos, ¿verdad? Pero háganlo, hermanos, amigos, háganlo, amigas. Atrévanse a pedirle a papá. Confíen en lo que dice su palabra. Confíen en lo que él declara en su palabra. Tengan fe. Yo terminé la prepa. Yo conocí a Jesús en la prepa, allá para terminar la prepa.
Toda la etapa de la universidad, yo la terminé porque él estuvo conmigo. ¿Cuál es el punto? Para yo poder ser ingeniero, dependí de la oración tomado de la mano de Dios. ¿Verdad? Sí, a veces trabajaba medio tiempo, pero cuando no podía le clamaba a él y él de una u otra forma siempre me ayudó. Siempre. Cuando yo no tenía para pagar la colegiatura, yo le clamaba a papá y todo y me iba con el a tesorería y les decía, "Hey, ¿qué onda? ¿Saben que pues no tengo dinero para pagar esta colegiatura? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Algún medio? Ok, mira, y mete hay una beca ahorita y métela y así es. Y siempre encontraba yo la forma de poder pagar mi colegiatura, pero siempre dependiendo de Dios. Amigo hermano, espero esto te guste. Eh, la intención mía no es incomodar, no es forzarte, no es decirte qué hacer, sino es regalarte de mis experiencias que yo he vivido, de mi vida con Jesús, de que no solamente Dios no es una religión, o sea, Dios no es religión, Jesús no es religión, Jesús es un amigo con el que tú puedes vivir y compartir y Él te abre las puertas como no tienes idea, como no tienes idea. Hay mucha gente que no puede, que tiene dinero y que no puede dormir. Hay gente, o sea, con mucho dinero, pero en la noche no puede dormir porque no tiene esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Y esa solamente te la va a dar Jesús. Amigo hermano, repito esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, incluso de las que no me acuerdo. Permíteme, permíteme entrar en tu lugar santísimo, permíteme poder ser portador de tu gloria, Señor Jesús. Entra a mi vida, entra a mi corazón, cámbiame de pies a cabeza. Yo te recibo como mi Salvador. Señor Jesús, entra a mi familia, entra a mi hogar. Perdóname si alguna vez te eché fuera de mi casa, te eché fuera de mi hogar, pero hoy te recibo, hoy quiero que entres a mi hogar. Perdóname si a lo mejor fui con un brujo, con una bruja, con el hechicero, con el que sea. Pero hoy te pido perdón por todo eso y hoy te pido que entres a mi corazón, a mi vida y a mi hogar, a mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Amigo hermano, estamos en la siguiente cápsula, en la siguiente reflexión. Dios te bendiga. Mi nombre es Giovanni Uriel Herrera. Tengo el llamado de evangelista y por eso estamos dando esta reflexión. Gracias. Dios te bendiga.